para escuchar a las... Espérate que me quitaron el reloj. A las 4:31 de la tarde el comentario de Julio Ernesto Martínez. Gracias, Julio Alberto, equipo y a toda la familia del Rumbo de la Tarde. Hoy quiero hacer referencia a la importancia del sector empresarial para la economía dominicana y de cualquier país del mundo, como los héroes, es decir, los principales generadores de riquezas, aquellas que utiliza el Estado para su redistribución. Y lo quiero hacer tomando en cuenta los cuestionamientos de la propuesta del Código Laboral que se ha desatado estos días y sobre todo con el tema de tocar la cesantía, que ha provocado que mucha gente siga viendo al empresario como aquella persona de un alto nivel económico que está en la estratosfera, que solamente se fija en sus propios intereses y le importa el de los demás. En fin, vemos al empresario como el villano, el malo de la película. Y entiendo que no debe ser así. Y para lograr ese objetivo, y sobre todo partiendo de nuestra realidad, que la mayoría de nuestras empresas la componen la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué significa? Que son empresas que para poder operar diariamente tienen que subsistir, es decir, viven del día a día, no es que generan amplias riquezas como se puede pensar. Y en función de eso actúan y tratan también a sus empleados. Voy a citar 3 ejemplos, lo considero importante, tomando en cuenta incluso hasta el propio megacontrato que acaba de recibir Juan Soto a través de una buena negociación. Igual también lo propio con una reflexión que hace la empresaria Ligia Bonetti, en la cual ella pregunta: ¿el empresario es el lobo voraz? ¿Es la vaca que se ordeña? ¿O es el caballo que impulsa el motor? Y finalmente, una respuesta del empresario Pepín Corripio con relación a los cuestionamientos sobre la concentración de tantos medios, es decir, cómo él abarca, cómo él es propietario de tantos medios de comunicación a la vez, y en un momento en que había una crisis más aguda en materia económica, que muchos medios estaban cerrando, de por qué lo de él, todo lo contrario, se estaban fortaleciendo. Y bueno, se habla mucho de este contrato de Juan Soto, probablemente sea uno de los principales acontecimientos de este año que finaliza. Y mucha gente solo se detiene al conteo del dinero, a qué va a hacer Juan Soto, pero no se fija qué hubo detrás de todo. Lo primero es que Juan no es el mejor bateador de Grandes Ligas, no es el mejor guante, no es el mejor atleta de la Major League. Sin embargo, dio el palo de tener el mejor contrato de la historia deportiva. Y todo ello por tener detrás a nada más y nada menos que a la gente más poderoso que tiene el béisbol y el deporte, que es Scott Boras. Aquella figura, hijo de un lechero californiano, que decidió entrar a la universidad y tratar de llegar al béisbol sin beca. Lamentablemente las lesiones llevaron a frustrar su carrera como profesional y la concentró en los estudios. Se hizo farmacéutico, más adelante abogado. Y hoy pues es uno de los agentes más sagaces a la hora de establecer cualquier tipo de negociación. Aquí ocurrió algo sencillo. Juan Soto lo que sabe es de pelota, de béisbol, y del negocio sabe el empresario. Lo puso en manos de él y dijo: el dinero y el negocio es de usted. Yo me encargo de lo otro, que es de la pelota. Y finalmente pues entonces se logró. Probablemente si Soto lo hubiese hecho solo, difícilmente pueda pues superar esas cifras tan altas que se produjeron. Ahí tuvo mucho que ver, pues según la revista Forbes, el agente más poderoso del mundo, que es Scott Boras. Y en el caso de la Ligia Bonetti, ella hace una reflexión en la cual ella cita una famosa frase de Winston Churchill que dice: muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que impulsa
el motor, que impulsa el motor de una economía. Y dice, en República Dominicana, el empresariado lucha contra un sistema que parece diseñar políticas para incentivar el crecimiento, sino para perpetuar un ciclo de dependencia fiscal. Las reformas tributarias ignoran el impacto que tienen en la capacidad de los negocios para reinvertir, para crecer, para competir en un mercado globalizado. Es decir, aquí se está viendo simplemente como el empresario que hay que sacarle lo más posible la mayor parte de los impuestos. Usted tiene que dame lo que usted se ha ganado, parte de la mitad de ello, pero el propio gobierno, que es el principal beneficiario de todas las riquezas privadas, no se detiene a tratar de que esas empresas sigan creciendo, sigan invirtiendo, piensen que vivimos en un mercado globalizado, incluyendo lo que tratamos ahorita del tema del arroz, que no es solamente la creatividad de los empresarios, es que los gobiernos de casi desde todos los países alrededor nuestro subsidian a las empresas para que esas empresas expandan sus riquezas y sus artículos hacia otras fronteras. Y bueno, yo cierro como una forma de citar algo que ocurre mucho en el mundo, que es el que más conocemos y tenemos acceso, que dependemos de esto, que es el de la comunicación. En un momento a don Pepín Corripio le preguntaron acerca de por qué él ha decidido concentrarse tanto en comprar medios de comunicación y abarcar tanto. Hombre voraz, lo quiere todo. Y también en un evento de la CIP le preguntaron sobre el tema de la crisis que había en el mundo, que también estaban impactando los medios, y él habló de los casos de él hacía referencia a que él, durante todos los años que tiene con medios de comunicación, no le ha sacado un centavo de sus beneficios, que él ha preferido invertirlo. Es decir, esas ganancias la ha preferido invertirle en el propio medio para garantizar la sostenibilidad. Y sobre la concentración de los espacios de la TV, de la radio, el periódico, etcétera, él dijo, en mi caso, yo nunca he ido donde un empresario o donde un periodista a comprar el medio. Ha sido todo lo contrario. Porque no necesariamente ser un buen periodista significa ser un buen empresario. Y aquí todos a veces nos quejamos, una buena parte, de que la compensación nominal, es decir, lo que cobra un periodista por hacer su trabajo en un medio de comunicación es muy poco. No está ajeno a lo que cobran los demás profesionales de las diferentes áreas. Pero pensamos en eso hasta el momento en que nos toca a nosotros forjar nuestros propios proyectos. Y finalmente no nos queda más que hacer lo mismo que hacen ellos, porque es un tema de una realidad. Es decir, no es que a veces se paga poco, es que es una realidad que la impone el propio mercado. Y sobre todo, hablando de comunicación, difícilmente usted encuentre una grande de esas empresas que pueda sostenerse plenamente por medios de comunicación. La mayoría son constructores, son importadores. Es decir, tienen actividades de otra naturaleza, que es la que le sustentan tener un medio de comunicación. Naturalmente, eso sí tiene un valor estratégico de suma importancia como una palanca para lograr otras cosas. Pero la mayoría de los medios de comunicación que han estado en manos de periodistas terminan finalmente en manos de empresarios, porque son los que tienen la capacidad de administrar el negocio. Porque como dice don Pepín, ser buen periodista no es sinónimo de ser un buen empresario. Entonces, a veces es muy fácil ver al empresario como el malo de la película, como el lobo, como aquel que es un evasor, como aquel que es un voraz. Sin embargo, todo el sustento que tiene este gobierno, los empleos que usted ve que pagan, que incluso pagan hasta mayor que el sector privado, porque claro, nadie utiliza, son cuartos ajenos y todo el mundo dispone de los cuartos que no son de él, es muy fácil. Pero ese sustento del Estado depende de las riquezas que generan las empresas. Y aquí usted puede tener una empresa pequeñita, nada más de 2 y 3 empleos, pero hay que tomar en cuenta el valor del empresario, no solamente de creer en su país, de tener la creatividad de forjar el negocio, de buscar la hipoteca del negocio, de
hacer una serie de riesgos, porque al final los empleados ayudan a producir riquezas de una empresa, pero si un empleado no le funciona, usted lo sustituye, o si no le conviene estar ahí, el otro se va. Ahora sí, cayó la empresa, cayó todo, cayó la recaudación, cayó el impuesto, cayó la generación de riquezas de un país. Debemos de ver al empresario como un lobo feroz. Toda regla tiene su excepción, y sé que hay 2 o 3 que siempre hacen lo propio, pero no podemos generalizar. Los empresarios de este país y de todas partes del mundo son los principales héroes de una economía.